Aristóteles nació el 384 a.C. en Estagaria, reino de Macedonia. Fue discípulo de Platón y de otros pensadores durante los 20 años que estuvo en la Academia de Atenas. Poco después de la muerte de Platón, Aristóteles abandonó Atenas para ser el maestro de Alejandro Magno en el reino de Macedonia durante casi 5 años. En la última etapa de su vida, fundó el Liceo en Atenas, donde enseñó hasta un año antes de su muerte. Aristóteles transformó todas las áreas del conocimiento que abordó. Es reconocido como el padre fundador de la lógica y de la biología, pues si bien existen reflexiones y escritos previos sobre ambas materias, es en el trabajo de Aristóteles donde se encuentran las primeras investigaciones sistemáticas al respecto. Contrario al platonismo, Aristóteles desarrolló una filosofía en donde la experiencia es la fuente del conocimiento. Cristóbal Colón fue un personaje importante de la historia que nació en Génova en el año 1451. Este desde muy joven encontró una fascinación por el mar y por la navegación, convirtiéndose en un futuro en un importante navegante, y de un proyecto en el que se podría llegar a la India. La motivación principal de esta hazaña era de índole económica. Al acceder a una ruta a Oriente se podría establecer una nueva forma de importar mercancías para comercializar en Europa. El día 3 de agosto de 1942, el navegante zarpó con su tripulación desde el puerto de Palos, en la provincia de Huelva. Tras divisar tierra el 12 de octubre de 1492, Colón desembarcó no en las Indias, como erróneamente creía, sino un nuevo continente. Muchos historiadores establecen que la primera parada de las naves fue en la isla de Guananani, es decir, San Salvador, en Bahamas. A partir de entonces, no solo comenzaría la llamada era de los descubrimientos, un periodo marcado por un sinfín de hallazgos geográficos, también para comenzar con el periodo de colonización del nuevo continente que se descubriría. Además, el reino de España sería el más beneficiado al tener control casi absoluto de los territorios de los que luego sería nombrado como América. Con esto se vería modificado el orden económico y de poder en la Europa moderna. Darwin nació el 12 de febrero de 1809 en el Reino Unido. Fue un naturalista inglés, reconocido por ser el científico más influyente de los que plantearon la idea de la evolución biológica a través de la selección natural, justificándola en su obra El origen de las especies, con numerosos ejemplos extraídos de la observación de la naturaleza. Así postulaba que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común mediante un proceso denominado selección natural. La evolución fue aceptada como un hecho por la comunidad científica y por buena parte del público, mientras que su teoría de la evolución mediante selección natural no fue considerada como la explicación primaria del proceso evolutivo hasta el año 1930. Actualmente constituye la base de la síntesis evolutiva moderna. Con sus modificaciones, los descubrimientos científicos de Darwin aún siguen siendo el acta fundacional de la biología como ciencia, puesto que constituyen una explicación lógica que unifica las observaciones sobre la diversidad de la vida. Albert Einstein nació el 14 de marzo de 1879 en Alemania. En 1915 presentó la teoría de la relatividad general, en la que reformuló por completo el concepto de la gravedad. Una de las consecuencias fue el surgimiento del estudio científico del origen y la evolución del universo por la rama de la física denominada cosmología. En 1919, cuando las observaciones británicas de un eclipse solar confirmaron sus predicciones acerca de la curvatura de la luz, fue idolatrado por la prensa. Einstein se convirtió en un ícono popular de la ciencia mundialmente famoso, un privilegio al alcance de muy pocos científicos. Por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico y sus numerosas contribuciones a la física teórica, en 1921 obtuvo el Premio Nobel de Física. Ante el ascenso del nazismo, Einstein abandonó Alemania en diciembre de 1932 con destino a Estados Unidos, donde se dedicó a la docencia. Se nacionalizó estadounidense en 1940 y durante sus últimos años trabajó para integrar en una misma teoría la fuerza gravitatoria y la electromagnética. Jesús de Nazaret es uno de los personajes más influyentes en la historia de la humanidad. A pesar de haber vivido hace más de 2000 años, su figura sigue siendo objeto de estudio y debate en todo el mundo. Según los evangelios del Nuevo Testamento, Jesús nació en Belén, un pequeño pueblo de Judea, alrededor del año 4 a.C. Fue bautizado por Juan el Bautista y comenzó su ministerio público a los 30 años, predicando sobre el amor y la misericordia de Dios y realizando milagros que impresionarían a sus seguidores. Sin embargo, su mensaje también incomoda a las autoridades religiosas y políticas de la época, lo que finalmente llevó a su crucifixión en Jerusalén. El impacto de Jesús en la sociedad ha sido enorme. Sus enseñanzas y ejemplo han inspirado a millones de personas a lo largo de la historia. El cristianismo se ha convertido en una de las religiones más grandes y extendidas del mundo, y ha tenido un impacto significativo en la cultura, política y ética. Además, Jesús ha sido una fuente de inspiración para muchos artistas, escritores y músicos. Su mensaje de amor y compasión ha sido representado en infinitas obras de arte y ha inspirado algunas de las obras más importantes de la historia. Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856 en la hoy reconocida como República Checa. Fue un médico neurólogo austriaco de origen judío, padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. Revolucionó la aproximación a la psiquiatría y a la psicología, al crear conceptos y teorías que rompieron con los métodos establecidos. El psicoanálisis no solo cambió la forma de interpretar y dar tratamientos a enfermedades mentales, sino que moldeó aspectos de la cultura de la época. Logró mostrar un nuevo aspecto clave en la construcción del concepto de la humanidad, con el que dejó a un lado el hombre social, el religioso
religioso y al económico, y mostró en primer plano al hombre psicológico, cuyo proceder no solo va de la mano de elementos externos. Los postulados de Sigmund Freud dieron luz acerca de la estructura y funcionamiento de la psique. Entre otros puntos, planteó que la raíz del comportamiento yace en los deseos o pensamientos reprimidos. A pesar de eso, muchos de los dogmas que rigen al psicoanálisis no pueden ser comprobados y son acusados de poseer escaso rigor científico, por lo que es considerado por algunos una escuela filosófica más que una científica. Isaac Newton nació el 25 de diciembre de 1642 en Inglaterra. Fue un físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés. Es autor de La Principia, donde escribe la ley gravitacional universal y estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. Sus estudios fueron numerosos. Entre ellos, en 1668 inventó un telescopio que le permitió estudiar el espacio exterior y demostrar su teoría del color y la luz. Estudió por qué los planetas orbitan y llegó a la conclusión de que un objeto no se mueve a menos que se le aplique fuerza. Esto lo llevó a responder varias preguntas científicas, por ejemplo, por qué la Luna orbita alrededor de la Tierra. Dichos descubrimientos y muchos otros formaron la base de la física tal y como la conocemos hoy. Sin embargo, en la cultura popular es quizá más conocido por la famosa anécdota de la manzana que cayó desde el árbol y le reveló la teoría de la gravedad. Newton fue el primero en demostrar que las leyes naturales que gobiernan el movimiento en la Tierra y las que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes son las mismas. Es a menudo calificado como el científico más grande de todos los tiempos y su obra como la culminación de la revolución científica. El 27 de diciembre de 1822, en la pequeña localidad de Dole, al este de Francia, empezó la historia de uno de los grandes nombres de la medicina moderna, Louis Pasteur, el hombre que contribuiría a salvar a millones de vidas gracias al estudio de las formas de la vida microscópicas causantes de las enfermedades. A él se debe la técnica conocida como pasteurización, que se basa en eliminar a todos o parte de los gérmenes de un producto elevando su temperatura durante un corto tiempo. A través de experimentos, refutó definitivamente la teoría de la generación espontánea y desarrolló la teoría germinal de las enfermedades infecciosas. Por sus trabajos, se le considera el pionero de la microbiología moderna. Aunque la teoría microbiana fue muy controvertida en sus inicios, hoy en día es fundamental en la medicina moderna y la microbiología clínica, que condujo a innovaciones tan importantes como el desarrollo de vacunas, antibióticos, la esterilización y la higiene como métodos efectivos de cura y prevención contra la propagación de enfermedades infecciosas. Esta idea representa el inicio de la medicina científica, al demostrar que la enfermedad es un efecto visible de una causa que puede buscarse y eliminarse mediante un tratamiento específico. En el caso de las enfermedades infecciosas, se debe buscar el germen causante de la enfermedad para hallar un modo de combatirlo. William Shakespeare nació el 23 de abril de 1564 en Stratford, Inglaterra. Fue un dramaturgo, poeta y actor inglés. Se le considera el escritor más importante de la lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal. Reconocido como el más grande de los escritores de todos los tiempos, figura única en la historia de la literatura. La fama de otros poetas o novelistas ha trascendido las barreras nacionales, pero ninguno de ellos ha llegado a alcanzar la reputación de Shakespeare, cuyas obras hoy se leen y se representan con mayor frecuencia y en más países que nunca. La profecía de uno de sus grandes contemporáneos, Ben Jonson, se ha cumplido. Shakespeare no pertenece a una sola época, sino a la eternidad. En el siglo XX sus obras fueron adaptadas y redescubiertas en multitud de ocasiones, por todo tipo de movimientos artísticos, intelectuales y de arte dramático. Las comedias y tragedias de Shakespeare han sido traducidas a las principales lenguas, y constantemente son objeto de estudio y representan en diversos contextos culturales y políticos de todo el mundo.